buenas noches, estimada de la audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del presidente de Cavialpa, la Cámara Vial Paraguaya, el ingeniero Paul Sarubí. Buenas noches, estimado ingeniero. Buenas noches, Ricardo. Encantado de participar acá en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo para vos, acá para todo el equipo y para toda la teleaudiencia. Muchas gracias por su asistencia, estimado ingeniero. Estimado ingeniero, el programa hoy se trata de qué esperan los gremios con este nuevo gobierno que estaría asumiendo el 15 de agosto, teniéndole al frente al presidente electo Santiago Peña. ¿Cuál es la situación hoy de las obras viales en el Paraguay? Bueno, primero lo que esperamos ir un poco más atrás y ojalá este proceso de transición hasta el 15 de agosto sea lo más dinámico posible. Tuvimos experiencias anteriores en las cuales estos años electorales verdaderamente son un parate muy grande a todo lo que es el Estado. Ojalá aquí no pase, ojalá este equipo de transición pueda trabajar de manera coordinada y que no paren los pagos, que no paren las licitaciones, que no paren las obras, porque verdaderamente se pierde mucho en un año electoral, en un año político como este, si es que eso no sucede, ¿verdad? De ahí al futuro, y bueno, y nosotros sabemos que el Paraguay tiene un déficit enorme en infraestructura. Diferentes estudios hablan de por lo menos 30.000 millones de dólares en déficit de infraestructura. Hoy nosotros no estamos invirtiendo ni 1.000 millones de dólares por año. Entonces, si haces los números, necesitas 30 años para ponernos por lo menos a tono a lo que necesitamos como país, como para poder verdaderamente explotar todo ese potencial productivo que nosotros tenemos como país y seguir creciendo, por supuesto, económicamente. A eso tenés que sumarle las nuevas necesidades que van a ir surgiendo y tenés que sumarle, por supuesto, todo lo que son los mantenimientos de la infraestructura ya existente. Entonces, mirando desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que lo que hoy tenemos es muy insuficiente y de alguna manera hay que encontrar la fórmula, las soluciones como para poder conseguir, por un lado, los recursos para invertir lo que se necesita y por otro lado, hacer la gestión para que eso se pueda conseguir, ¿verdad? Y bueno, pedimos eso, pedimos poder participar activamente en las decisiones del gobierno, tratar de alguna manera de que este gobierno sea a lo mejor un punto de inflexión en lo que se refiere a poder verdaderamente ya alguna vez como país tener una política de Estado. Nosotros tenemos hoy políticas de gobierno en las cuales cada cambio de gobierno hay verdaderamente un cambio de rumbo. Inclusive dentro de un mismo gobierno hay cambios de ministros que también cambian absolutamente de rumbo. Entonces, de alguna manera tenemos que nosotros empezar a tener verdaderamente políticas de Estado y eso, a mi entender, se da solamente trabajando juntos en el sector público y el sector privado. Al final de cuentas, el sector público va cambiando de protagonistas y es el sector privado el que siempre permanece con una idea y con una función. Claro, y ahí al hablar del sector privado, hablo de todos los sectores, ¿verdad? O sea, no solamente los gremios ni las empresas, sino que también hablamos del sector académico, de sectores representativos de la sociedad civil. Verdaderamente tenemos que entre todos poder articular estas políticas de Estado que hagan que vayamos hacia un rumbo que es al que el país le conviene, ¿verdad? Y no estar dependiendo siempre de decisiones a lo mejor particulares de cada gobierno de cada gobernante de turno, esa es una realidad. Mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es más que nada lo que yo creo como de una manera macro lo que quisiéramos nosotros que el nuevo presidente pueda encarar, ¿verdad? Estimado ingeniero, cuando hablamos de una inversión de 30.000 millones, ¿cuáles serían las 3 obras prioritarias que entrarían dentro de eso? Y su descripción breve, por favor. Las primeras 3 que a tu criterio, como presidente de Cavialpa, necesitamos esta obra. 1 que consiste en esto, 2 que consiste en esto, 3 que consiste en esto. Las 3 más necesarias. Mira, cuando hablamos de 30.000 millones de dólares, hay tantas obras necesarias. Hay miles ¿verdad? de obras, pero las primeras 3 que necesitamos. Si vos me preguntás, hoy uno de los problemas más grandes que tenemos es el río, ¿verdad? Alcantarillado. Primero esta parte, ¿verdad? Pero el río, o sea, Paraguay es un país que no tiene costa al mar, un país mediterráneo y que toda la comercialización de todas nuestras importaciones y exportaciones viene
en su gran mayoría a través del río Paraguay, ¿verdad? Y hay épocas del año en las cuales no se puede navegar. Entonces el dragado del río Paraguay me parece un tema primordial. Nosotros no podemos estar dependiendo de la altura de las aguas como para poder sacar o meter nuestros productos. Eso creo que es básico, ¿verdad? Después, por otro lado... Ingeniero, perdón que le interrumpa. Cuando hablamos del dragado, de la navegabilidad de los 365 días del año, también incluirían balizamiento, me imagino, para poder ir de noche y de día, Claro, las 24 horas del todo. día. Y no es sencillo porque, 24/7. claro, y nuestro tramo soberano es un poco más fácil de tomar decisiones, pero después hay trabajo que hay que hacer también con la Argentina y con el Brasil, porque hay lugares en los cuales nosotros compartimos el río con ellos, ¿verdad? Pero hay un trabajo verdaderamente político que hay que hacer con los países vecinos como para que nosotros podamos tener esta navegabilidad que necesitamos los 365 días del año. Y después, yo a lo mejor soy un representante de la Cámara Vial Paraguaya y se podría entender de que nuestro rubro y nuestro tema es solamente la vialidad, pero hoy en día las empresas socias del gremio son empresas que están bien diversificadas en Claro. todos los rubros y entendemos las necesidades que hay en todos los sectores. O sea, para mí Paraguay tiene que industrializarse indefectiblemente, tenemos que darle un valor agregado a toda nuestra producción primaria Sí, somos productores que primarios, tenemos. no le damos valor agregado, eso Nuestra es totalmente economía así. demasiado depende del clima. Años de sequía, verdaderamente nuestra economía cae enormemente. Años con buena zafra, sube la economía. Tenemos que tratar de tener una industrialización. Eso también te genera una mano de obra mucho más estable y te genera mucha mano de obra la industria. Pero eso no podés conseguir si es que primero tú no tenés vías de comunicación. O sea, tenés que poder llegar a tu industria, tenés que poder retirar del campo muchas veces la materia prima que necesitas para industrializar. Por otro lado, tenés que tener energía. Hoy en día vos te vas y haces un pedido como para poder instalar una industria de lo que sea en algún lugar y No en se muchos puede. lugares no hay energía. Y es un contrasentido. Somos uno de los países que tiene más energía disponible en el mundo. Y nosotros no podemos utilizar nuestra energía en calidad y en cantidad, ¿verdad? Entonces hay que invertir muchísimo en eso y también, por supuesto, en la salud de la población y en la educación de la población. O sea, nosotros no podemos tener una salud de toda nuestra gente, de todos nuestros ciudadanos, si es que no tenemos alcantarillado sanitario en todos los lugares. Hay estudios que dicen que cada dólar que se invierte en alcantarillado sanitario significa por lo menos $4 de ahorro en todo el sistema de salud. Eso no sabía. Es enorme lo que se ahorra cuando vos tenés alcantarillado sanitario. O sea, tenés una población mucho más sana. Por supuesto, al ser más sana, mucho más eficiente, mucho más productiva. Tenés que tener una población educada. Vos no podés pretender que un chico se eduque bajo un árbol o con un techo de una escuela que cada vez que llueve le entra agua. Entonces tenemos que invertir muchísimo en todo el sistema de la infraestructura educativa. O sea, verdaderamente es enorme la necesidad que nosotros tenemos en todos los sectores de inversión en infraestructura y ahí es donde tenemos que trabajar entre todos como para poder conseguir esos márgenes que necesitamos para invertir, porque al final de cuentas acá creo que el mayor desafío no es solamente el conseguir el dinero, porque el dinero existe en el mundo, ¿verdad? Sí. Es cómo manejar ese dinero, ¿verdad? O sea, hoy el Estado tiene limitantes macroeconómicas como la deuda versus el Producto Interno Bruto o la ley de responsabilidad fiscal, que vos no podés tener un déficit fiscal más del 1,5% del Producto Interno Bruto, y son limitantes porque en lo que es el presupuesto del Estado vos tenés lo que son los gastos corrientes, los gastos fijos, y por otro lado tenés los gastos de inversión. Y siempre el fusible son los gastos de inversión y a medida que sigue aumentando los gastos corrientes, cada vez es menos la franja que vos tenés o el margen que vos tenés para invertir en gastos de inversión. Y es ahí donde tenemos que verdaderamente ver cómo solucionar eso, porque así como hoy vamos, tuvimos unos picos de inversión en infraestructura a través del Ministerio de Obras Públicas en su gran mayoría de 1.100 millones de dólares en el año 2020-2021. Pero ya en el 2022 bajó por lo menos un 20% de esa inversión y en este año 2023 va a volver a bajar. También ahí hay que entender que es un problema enorme, no solamente para las empresas que verdaderamente invirtieron en equipamiento, en contratación de personal, para poder llegar a esos volúmenes de ejecución anual. Y hoy en día esas empresas están por lo menos con una cantidad de equipos ociosos de un 20 o 30%. Entonces esos son equipos que están parados en un patio
que parado en el patio no sirve para nada, se van cayendo, ¿verdad? Todos los equipos que se compran a través del sistema financiero, esos equipos tienen que ser de vuelta pagados a los bancos y se paga solamente utilizándolos. Si el equipo está parado no puede producir, él no puede producir o no tener los recursos para poder pagarle al banco. Entonces es complejo esto, hay que tener previsibilidad, hay que decir, bueno, nosotros esto es lo que queremos llegar, estos son los volúmenes que vamos a invertir en los próximos años y el sector privado acompaña esa previsibilidad, ese crecimiento, esa seguridad con riesgo, con inversión propia, ¿verdad? Como para que verdaderamente podamos nosotros acompañar acá. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. En los últimos 10 años aumentamos de una ejecución de 250 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Y acá no entraron muchas empresas extranjeras a trabajar, fueron las empresas paraguayas, los empresarios paraguayos los que tomaron el riesgo, los que compraron los equipamientos, los que se capacitaron, los que no solamente compraron equipamiento en cantidad, sino que prepararon sus empresas como para ser verdaderamente empresas efectivas y productivas. Y hoy ese es un patrimonio que tiene el Estado, el Paraguay. O sea, hoy tenés una capacidad de producción que vos no podés desperdiciar. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar como para poder, te repito, llegar a soluciones como para poder invertir lo que tengamos que invertir. Claro, en el caso del alcantarillado, por ejemplo, ingeniero, que usted da un dato muy importante, de $1 se va a $4 en salud. Yo recuerdo que hubo un proyecto que lanzó el MOPC en alcantarillados de Central, que creo que eran de 400 o 500 millones de dólares que se habían declarado desiertos. Sí. Eso, por ejemplo, no se volvió a licitar, pues es un ahorro sustancial, imagínate, 400 millones de dólares que se transforman en 1.600 millones en ahorro de salud. Es una barbaridad. Ahora se consiguieron los préstamos, los fondos se aprobaron como para poder volver a licitar. Me imagino que a corto plazo se va a licitar dentro de lo que es la cuenca de Asunción, ¿verdad? De Gran Asunción. Después hay proyectos para la zona de Caguazú, la zona de Coronel Oviedo, y proyectos para todo lo que es el este, ¿verdad? Hernandarias, Ciudad del Este, Presidente Franco. A corto plazo tiene que licitarse. Y ahí entramos a otro punto, ¿verdad? Una forma también de poder conseguir estos recursos que se necesita para invertir es a través del financiamiento privado. Y el financiamiento privado viene a través de las concesiones, a través de la 5102, claro, está la ley ya en mano, también la 5034. Entonces hay que explotar también esa... Son mecanismos legales importantes que están a disposición. Que al Estado le ahorra por lo menos, en cierto modo, parte de la inversión necesaria. El privado es el que pone la inversión y el usuario es el que paga. El repago. O sea, por un ejemplo, en una ruta, ¿quién paga? Y se paga a través del peaje, ¿verdad? Entonces, ¿quién paga? No paga el que no utiliza esa ruta, paga el que verdaderamente está utilizando, que creo que es la manera más justa, ¿verdad? Y el Estado se saca esa responsabilidad de tener que conseguir los recursos como para poder invertir el 100% de una ruta, que a lo mejor podría invertir el cero, como en el caso de Tapeporá, porque es una concesión y Tapeporá invierte verdaderamente el 100% del dinero y después recupera a través del peaje, o en caso como las APP de Ruta 2 y 7, o en otras APP que se puedan hacer, el Estado pone una parte y el sector privado recupera otra parte a través del ingreso propio del proyecto, ¿verdad? Entonces, eso no hay que desperdiciar y eso es aplicable a una ruta, es aplicable a un aeropuerto, es aplicable a centros educativos, a escuelas. Hay otros países en los cuales hay... hasta las cárceles se concesionan. Las cárceles se concesionan. O sea, de alguna manera hay que llegar a eso, a esas metodologías, a esas herramientas, porque al final de cuentas también el sector privado es más eficiente, ¿verdad? Hay cosas es más rápido, tiene otro ritmo. Claro, y hay cosas que el Estado verdaderamente no puede dejar de lado porque son temas estratégicos del Estado, pero hay temas en los cuales hay que ir de a poco soltándole al sector privado. Los mantenimientos, por ejemplo, o sea, el mantenimiento de las rutas tendrían que ser todas concesionadas, esos mantenimientos, como hoy hay proyectos, hay contratos, los GEMANS, los CREMA, que entre paréntesis hoy están llegando a término muchos de ellos y no hay todavía una previsión de volver a licitar como para continuar con esos mantenimientos y las rutas se rompen. O sea, cuando vos no mantenés, claro, se rompe. O sea, es normal que por los cambios de temperatura entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, salgan fisuras en el asfalto. Eso es absolutamente normal. Vos te vas a cualquier país del mundo
y ves que los asfaltados están todos sellados, así se ve como una viborita negra ahí. Eso es un material con el cual se sellan la fisura. ¿Por qué? Porque cuando le entra el agua a la fisura, ahí se empiezan a crear los baches, te rompe toda la estructura de abajo y ahí la ruta se rompe toda, ¿verdad? Y el arreglo sube mucho más, es un precio mucho más importante. De un mantenimiento anual que puede estar por el orden, no sé, de $6.000, $7.000 por año por kilómetro, vos te vas a hacer una reparación o una reconstrucción de una ruta que te puede salir $100.000, $200.000, $300.000, ¿verdad? Entonces, una locura. Verdaderamente es demasiada la diferencia cuando vos no mantenés, ¿verdad? Entonces hay que empezar a mantener los mantenimientos de las redes de alcantarillado sanitario, las redes eléctricas, las redes de agua corriente. Todo eso tiene que estar tercerizado. O sea, en países más desarrollados, esa es la metodología y creo que de a poco tenemos que empezar a migrar también hacia ese sistema, ¿verdad? Coincido plenamente con ustedes, sobre todo teniendo instrumentos legales como la ley de APP y la ley llave en mano, que son instrumentos bastante simples, por así decirlo. Yo siempre digo que la ley 1618 de concesiones había fracasado porque necesitaba la aprobación de todo el Congreso y eso no es irreal cuando uno va a la práctica. Estimado ingeniero, con lo que vos decís que la inversión en obras viales está decayendo, está bajando, me pongo en el lugar de las empresas viales del privado que hicieron inversiones importantes en maquinarias viales que son bastante onerosas. ¿Qué podemos proponer? ¿En qué sentido, ingeniero? Las licitaciones en este nuevo gobierno se estarían sustentando en licitaciones públicas internacionales o licitaciones públicas nacionales. ¿Cuál sería su mensaje como presidente de gremio en respuesta a eso? Mira, hay reglas para eso, ¿verdad? Cuando los créditos son externos, internacionales, hay luego una obligación de que sean internacionales. El BID, Banco Mundial, Así mismo, ellos tienen sus socios y sus reglas y no tienen me que ser refiero a los internacionales. nuestros, perdón, voy a Y cuando son de fondos locales, sí, absolutamente las empresas paraguayas están totalmente preparadas para poder ejecutar lo que se necesite. Te di el ejemplo de que en 10 años se subió de $250 millones a $1.000 millones, o sea, se cuadruplicó el volumen de construcción y eso fue absolutamente gracias a empresas paraguayas, a tecnología paraguaya, a equipos comprados por empresas paraguayas y a personal paraguayo que fue capacitado. El personal que hace una obra de infraestructura es un personal técnico, es un personal capacitado, no es un personal que uno consigue en un día. Ese personal ya tiene una inversión arriba porque tiene esa capacitación, claro, y es un personal que tiene un salario acorde también a su especialidad. Entonces son personales que es lo que ahora, por ejemplo, está pasando. Bajaron los volúmenes de construcción, hay personales que están quedando desempleados, o sea, cuando vos ves los índices de empleo en el sector de la construcción y hubo una disminución importante en la cantidad de personales contratados en el sector de la construcción y esos son personales que difícilmente van a poder conseguir esos mismos niveles salariales en otros rubros, porque son niveles salariales de una persona preparada técnica para ese rubro específico. Entonces ahí es donde también el Estado, creo yo, tiene una obligación de por un lado cuidar a la industria, en este caso a las empresas, claro, constructoras, y por otro lado cuidar también al empleo, ¿verdad?, al ciudadano, y crear las condiciones para que el empleo cada vez vaya aumentando más en cantidad y no que vaya disminuyendo de un año para el otro, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, absolutamente creo que las empresas paraguayas están totalmente preparadas como para poder encarar cualquier desafío que haya. Y mira el puente Héroes del Chaco, ¿verdad? O sea, sí, está, una obra magnífica. Magnífica, hecha por empresas paraguayas, asociadas con una empresa internacional con el expertise, con la experiencia, pero ese contrato está a nombre de empresas paraguayas y esas empresas paraguayas se van a quedar con ese know-how, van a poder seguir haciendo puentes de esa envergadura aquí en Paraguay y en el mundo, porque una vez que vos tenés el currículum podés empezar a también internacionalizar. Entonces, también ahí el Estado tiene un papel en el cual le da también a las empresas nacionales la posibilidad de poder mirar con otros ojos al mundo. Si nosotros acá somos chicos, si nosotros no adquirimos know-how, si nosotros no podemos crecer, ¿cómo vamos a ir a mirar países mucho más grandes, mucho más desarrollados? No vamos a tener primero toda la espalda financiera para poder ir a trabajar a otro lado, ¿verdad? Y por otro lado también la capacidad técnica, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo claro del puente de cómo un Estado con una estrategia bien elaborada hace una licitación con fondos locales para empresas paraguayas, pero con una obligatoriedad de que haya una empresa extranjera subcontratista con la capacidad técnica adecuada para poder ejecutar esa obra y para que después quede ese know-how dentro del Paraguay. O sea, es un claro ejemplo como esta asociación público-privada tiene que ir de la mano siempre, claro, en todo sentido, y creo que de esa manera las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Excelente.
Muchas gracias, estimado ingeniero Paul Sarubi, por habernos acompañado esta noche. Gracias a vos, Ricardo. La verdad, un placer siempre que me des la oportunidad de poder transmitir esto, de poder hablar sobre este tipo de cosas que creo tan importantes para el desarrollo de nuestro país. La inversión genera desarrollo económico, va a ir aumentando la economía del país. Esto también te va a dar más margen como para poder invertir cada vez más y es un círculo virtuoso que no para. No tenemos que dejar de invertir porque eso es lo que le da las condiciones al Paraguay como para poder explotar todo ese enorme potencial productivo que tenemos. Por favor, ingeniero, esta es la casa de la Cámara Vial Paraguaya y estamos hablando de algo muy importante. Empresas paraguayas, 100% paraguayas, que no tienen nada que envidiar a las extranjeras y si necesitan un expertise, lo contratan. Muchas gracias, ya volvemos luego de la pausa. Legalmente hablando, ahora contamos con la presencia del presidente de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas, SECOEL, con el ingeniero Gianmarco Filippo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer, un saludo a la audiencia y muchas gracias por recibirnos. El gusto es nuestro de recibirlo, estimado ingeniero. Ingeniero, cuando hablamos de la SECOEL, ¿le podría explicar a nuestra audiencia cuál es su misión principal, en qué consiste su gremio, por favor? Sí. Bueno, la SECOEL es una cámara que nuclea a las empresas que trabajan en la construcción de las obras electromecánicas del país. ¿A qué nos referimos con eso, verdad? Todo lo que son las extensiones de líneas, las líneas de conducción de electricidad, las subestaciones, la línea de media, de alta tensión, el mantenimiento de las líneas es muy importante para que podamos vivir todos los días sin cortes. Y algunas empresas proveedoras de equipamientos eléctricos, algunas empresas fabricantes de insumos eléctricos también. Bueno, ingeniero, cuando hablamos de obras electromecánicas, de corte de luz, por ejemplo, ¿cuál es nuestra falencia? Porque la gente se pregunta, teniendo Itaipú, teniendo Yacyretá, ¿cómo nos quedamos sin luz? ¿Cuál sería la cuestión principal? ¿Es distribución, transmisión? Exactamente, hay que entender que ahí está la generación, está la transmisión y la distribución. La generación es nuestro fuerte, tenemos un superávit de generación importante que lentamente se está acabando por el desarrollo que tenemos del país. Tenemos una proyección de unos 10, algunos dicen 5 a 10, 15 años de que llegaremos a nuestro límite de generación. Por eso también es importante nuevas obras de generación que están en proyecto y en plan. Después tenemos lo que es transmisión, las famosas líneas de 500 kV, las 220 kV, las famosas líneas que traen esa energía de los centros de generación a los centros de consumo, a las ciudades a las mayores ciudades y al interior también. Y después lo que es distribución. De esas líneas se llegan a subestaciones, como la gran subestación que se terminó hace unos pocos años en Villa Hayes, donde llega la línea de 500 de Itaipú y se hace la distribución a los distintos, a los consumos en sí, a las casas, a las industrias, edificios, etc. Estas líneas son las que vemos en la calle, las que vemos en toda nuestra ciudad, que realmente la mayor cantidad de problemas de corte de energías existen en estas líneas, porque líneas antiguas, anteriormente las líneas se hacían mayormente con cables desnudos y tenían mucha injerencia por ramas que caían, por viento fuerte. La ANDE invirtió muy fuerte en los últimos años en cambiar esto a las líneas protegidas, que es lo que está logrando que en muchas áreas de la ciudad hemos tenido mucho menos cortes. Entonces, las nuevas columnas, ¿verdad? Son los nuevos cables que se ven arriba, que están en una forma de tipo de rombo, que están forrados, por decirlo de una forma más coloquial, y están protegidos de cualquier elemento que toque el cable y no haga un cortocircuito, ¿verdad? En esta área es donde más se trabajó en los últimos años
muy atinadamente la ANDE y es donde todavía tiene que seguir trabajando para poder garantizar que hayan menos cortes al consumidor final. En una escala de trabajo podríamos hablar que estamos en un 40, nos falta 60, estamos en 60, nos falta 40 por el desarrollo. Pues el corte es un interés de todos. Exactamente. No es solamente un tema de corte, también es un tema de calidad de energía. Hay muchas localidades que están alejadas un poco más de los centros de transformación, de las subestaciones, y no les llegan energía de muy buena calidad y tienen falta de fase o algunos otros problemas que también es parte de la distribución. Es difícil decirte porque está creciendo tan rápido nuestro país que la necesidad de distribución va creciendo. Yo creo que falta todavía un 80% de trabajo para poder llegar a tener una red confiable y de calidad. Bueno, y hablando de eso, estimado ingeniero, como usted es el nuevo presidente de la SECOEL, habíamos contado con la presencia del anterior presidente de la SECOEL, el ingeniero Osuna. ¿Qué planes tiene como nuevo presidente de gremio? Bueno, nuestros planes para este gremio es principalmente queremos aglutinar y ayudar a las empresas a la formalización, a la fuerza y a mejorar la calidad de trabajo de nuestras empresas, de las empresas, no solamente las empresas asociadas, sino también las empresas que hacen este tipo de trabajo, que estamos invitándole cordialmente a que se asocien al gremio para poder ayudarles también dándoles servicios. Tenemos una pata importante en educación que estamos trabajando con distintos, ¿cómo se dice?, centros de formación para poder lograr mejor calidad de nuestros empleados, de nuestros capacitaciones técnicos. Para los miembros del gremio. Así es, para los funcionarios de los miembros del gremio vamos a tratar de que el electricista tradicional sea de mejor calidad y de mayor calidad para poder tener mejores obras y obras más confiables para el gobierno, para el país. ¿Eso es gratuito para el funcionario de la empresa? ¿Lo paga la empresa? ¿Lo paga el gremio? Las empresas se manejan de distintas formas, ¿verdad? Empresas. Pero sí nosotros logramos un financiamiento importante para las empresas, logramos tener precios mucho menores para que las empresas, hay cursos que lo hacemos gratuitos, hay otros cursos que tienen un costo, obviamente hay ¿cómo se dice? Gasto que hay que hacer, ¿verdad? Sí. Pero tratamos de llegar a proyectos con Sinafocale, con la CEPROCAL de la UIP y que tengan un financiamiento mayor y pueda ser gratuito a la mayor cantidad de gente y que logre llegar a la mayor cantidad de gente. De hecho, estamos con un proyecto de abrir cursos en Ciudad del Este y en Encarnación, que son polos de desarrollo importantes del país en materia eléctrica y donde sabemos que hay mucha demanda también para este tipo de entrenamientos. Bueno, eso es algo muy importante. Estarían capacitando gente nuestra, colaboradores de nuestro país, que es una cosa siempre muy importante. Ingeniero, ¿cuál es la situación de las empresas que se encuentran en las obras electromecánicas hoy en día? La situación de las proveedoras al Estado. Bueno, estamos en una situación bastante complicada, estamos terminando el proceso de transición siempre es complicado. Hay un retraso importante en los pagos del gobierno, hay que mencionar eso. Hay muchas obras que lastimosamente ya están medio parándose porque no hay una continuidad de pago. Estamos trabajando justamente como gremio para lograr que la ANDE pueda disponer de los recursos y pueda continuar su cadena de pago y ponerse al día con los miembros, con los contratistas y con las empresas constructoras para que estas mismas empresas puedan seguir invirtiendo. Nosotros como empresa hacemos muchas inversiones en lo que es equipamiento de seguridad, en lo que son equipos, canastas aisladas, grúas. Hacemos muchas inversiones y tenemos que seguir invirtiendo porque cada vez hay mejor tecnología, hay más tecnología y necesitamos más seguridad y más confianza en nuestro trabajo. Además que podamos hacerlo más rápido y de mejor manera. Estamos hablando de un común denominador del programa anterior cuando estaban el presidente de la CAPACO y el presidente de la Cámara de Consultores que hablaban de una deuda importante por parte del MOPC a las contratistas
de obras viales y de construcciones civiles de 200 millones de dólares. En este caso, ingeniero, estaríamos hablando de una obra, de una deuda, ¿de qué tamaño más o menos en números? Por supuesto, un aproximado. Bueno, es complicado decirte un número aproximado, es importante la deuda, no creo que lleguemos a la deuda de MPC, realmente el MPC tiene una cartera mucho más grande que lo que es la ANDE, cosa que justamente es algo que esperamos que el nuevo gobierno también tenga en cuenta, lo importante que son las obras eléctricas y pueda destinar también mayor inversión a las obras eléctricas que se necesitan por el resto del país, ¿verdad? Entiendo. Ingeniero, estábamos hablando, tras bastidores, de una ley que están impulsando ustedes para el financiamiento de obras electromecánicas. ¿En qué consistiría esa ley? Así es, hay una ley que es una ley multibancada, en realidad está promovida por muchos sectores, que es una ley para el financiamiento público, o sea, con aval del Estado, ¿verdad? Que es lo que ayudaría es a que las obras sean más fáciles, más rápidas de concretar, porque el financiamiento se haría a través de una entidad pública, ¿verdad? Perdón, una entidad privada, algún banco u otro equipo que pueda pagar, porque muchas veces nuestros problemas de obra son que se trancan. El atraso en el pago que usted mismo así lo está mismo, diciendo exactamente. ahora. Entonces se tranca la obra, se atrasa la obra. Se incurre en gastos extras, en gastos por demora. Totalmente. Y también ataja mucho el desarrollo de nuestras empresas porque no podemos, o sea, cuando nosotros tenemos el financiamiento fijo, que podamos entrar, concluir y salir, ya estamos listos para encarar nuevas obras. Ya tenemos personal dedicado para encarar nuevas obras y podemos seguir creciendo y podemos seguir haciendo muchas más obras para el país en tiempos mucho más rápidos. Entonces esta ley lo que busca es justamente dar ese apoyo tanto a la ANDE. Tuvimos una audiencia pública donde el mismo presidente de la ANDE estuvo presente y dio su apoyo al desarrollo de esta ley, al proyecto de esta ley, para que la ANDE pueda contratar, de una forma de decir, llave en mano, y la empresa constructora pueda trabajar en terminar la obra, entregar la obra, cerrar la obra, y ya la empresa de financiamiento es la que se encarga de ir cobrando y ir dándole el seguimiento, o sea, el pago al Estado, ¿verdad? Para que vaya ya pudiéndose utilizar. Esto también va a traer muchos ahorros para el Estado, porque estas obras, al ser financiadas de una forma privada, van a tener una demanda bastante importante y además vamos a poder lograr mucha mayor calidad en las obras. Vamos a poder lograr tener menores pérdidas de energía en las obras, que se va a traducir en las famosas pérdidas negras que tiene la ANDE de repente. Claro. Y vamos a poder reducir mucho eso, y eso va a tener hasta un 30% de ahorro para la ANDE en pérdidas de energía, que básicamente va a pagar todo este financiamiento, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de un 30% de ahorro de pérdida. Aparte estarían los intereses moratorios que debe pagar la ANDE en el atraso de su pago, los costos extras que tiene la empresa constructora por parar su obra y volver a arrancar, Así que mismo. son precios que nosotros debemos pagar como contribuyente. Al fin y al Así cabo, mismo. eso se paga de una u otra manera. Y sería como un fideicomiso con aval soberano, entonces se ve el pago en tiempo por medio de una banca privada. Correcto. Excelente. Estimado ingeniero, este programa está hecho para los presidentes de gremio para ver qué esperan del nuevo gobierno, sobre todo del presidente electo Santiago Peña. Si el presidente electo Santiago Peña estuviese aquí, ¿qué le pediría como presidente de gremio? Como venimos hablando de los problemas que tengo exponiendo, ¿verdad? Soluciona estos problemas, pero más que solucionar estos problemas, le pedimos espacio para poder trabajar con el gobierno en desarrollar las soluciones a largo plazo, para que justamente no se corten las cadenas de pago, no se tranquen los procesos licitatorios, para que se transparente y se puedan hacer más rápido las obras. Le pedimos un espacio para trabajar en conjunto y le pedimos que continúe y que realmente se dé cuenta de lo importante que son las inversiones en el rubro eléctrico para el desarrollo del país. Seguir trabajando en los proyectos que arrancaron muy bien en este gobierno. Hay proyectos muy buenos
como por ejemplo lo que se firmó la semana pasada del desarrollo en el Chaco región que está explotando en cuanto a producción, y hay una demanda de consumo muy grande. Hay mucha tecnología que se está instalando en el Chaco, muchos empresarios que están apostando fuertemente por industrias y por agroindustrias y por desarrollos agroganaderos también, que requieren mucha energía. Entonces le pedimos que siga impulsando esos proyectos y que nos ayude a nosotros como empresa a poder seguir dándole buena calidad y buena tecnología y buenas obras al pueblo, ¿verdad? Ingeniero Gianmarco Filippo, muchas gracias por su presencia. Volvemos luego del corte. Gracias a vos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Contamos con la presencia de la presidenta de la Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMED, la ingeniera Natalia Duarte Romero. Buenas noches, estimada ingeniera. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Aquí es un saludo para toda tu audiencia. Ingeniera, un gusto tenerla en el programa. Ingeniera, ¿le podría explicar a nuestra audiencia qué es la UFAMED? ¿En qué se basa su gremio? Bueno, la UFAMED es una asociación de universidades que componen la educación superior. Somos universidades que tenemos la carrera de medicina, por eso el nombre, y aproximadamente en este momento estamos cubriendo el 80% de lo que representa el estudiantado de la carrera de medicina en Paraguay. ¿Por qué es muy importante este gremio? Este gremio trae al Paraguay una inversión de $600 millones al año. Si puede explicar eso, ingeniera, ¿por qué se da esta inversión en el mercado de medicina en el Paraguay? Bueno, nosotros en este aspecto somos conscientes de que trabajamos con la formación de una carrera tan delicada como es la carrera de medicina, y en nuestro país contamos aproximadamente con aproximadamente 40.000 estudiantes que vienen de diferentes latitudes para estudiar. Es decir, nosotros exportamos conocimiento y trabajamos justamente para la formación de profesionales del área de la salud. Si hacemos un cálculo estimativo, llegamos a esa cifra que mencionás, doctor, y eso para nosotros representa un compromiso muy importante porque estamos transformando ciudades en ciudades juveniles y ciudades educativas. Y más, ingeniera, ¿cuál es el estado de la educación superior en lo que se refiere a medicina actualmente en el país? Bueno, en este momento, como todo en nuestro país, nosotros estamos en una etapa en la que estamos esperanzados. La coyuntura nos permite apostar por un trabajo colaborativo. Somos conscientes de que necesitamos una estabilidad para poder trabajar y apostamos. Es la razón por la cual también nos unimos después de la pandemia. La asociación nace en el año 2020 justamente por eso, porque las universidades conscientes estuvimos en ese momento de que si trabajamos de manera colaborativa vamos a poder mejorar la formación, la calidad de la formación y la formación misma del profesional del área de la salud. En un porcentaje de miembros que poseen medicina en frontera, ¿ustedes estarían al margen de? Bueno, en Paraguay las universidades que tienen carreras de medicina son aproximadamente 14. En el gremio estamos nosotros actualmente como miembros fundadores, incluso 8 universidades, y con una lista de espera ya de las demás universidades que se quieren unir. Pero como característica principal, el 80% de ese estudiantado ya pertenece a universidades que conforman la UFAMED. O sea que prácticamente podríamos estar hablando de un 100%. Y ese es nuestro trabajo. En este momento, con este nuevo gobierno, asumo la presidencia con la intención justamente de que todas las universidades podamos conformar este gremio y podamos trabajar sobre todo colaborativamente con políticas públicas que favorezcan a la educación superior en nuestra área, que es la salud.
Recordemos que en lo que se refiere a educación superior tenemos los entes competentes como el CONES y la NEAES. ¿Están acompañando ese desarrollo, ese crecimiento de mercado? A su parecer, ¿la función de ellos acompaña el crecimiento del mercado con lo que se refiere a medicina? Bueno, para nosotros, sobre todo que pertenecemos a la academia, siempre decimos, ¿verdad?, que no podemos hablar de algo que no conocemos. Tenemos que también sincerarnos que como país un repositorio, un observatorio de la educación superior es una tarea pendiente, es la intención de nuestro gremio, estamos acompañando muy de cerca. Nuestra intención es transformarnos a través de nuestras investigaciones dentro del gremio en un órgano consultivo también de estos órganos y ayudar y colaborar porque entendemos que realmente todavía los datos están dispersos y no se tiene sistematizada la información que nos favorecería a todos para el mejor gobierno. Ok, yo siempre digo, ingeniera, como presidenta del gremio UFAMED, lo siguiente: por primera vez el Paraguay está exportando médicos a otro país, médicos capacitados porque tienen que rendir en los otros países donde van a ejercer la medicina y salen bien. Entonces, para mí es una gran cosa. Primera vez el país está exportando médicos en vez de exportar obreros. Es una gran cosa. Prácticamente serían unos 12.000 médicos al año que se reciben en total de todas las carreras. No, nosotros formamos médicos en promedio 1.200 por año. A 1.200. 1.200 médicos por año. Lo que sí tenemos en este momento ya es un importante estudio e investigación que hicimos desde la UFAMED y el 98% de nuestros estudiantes regresan a su país de origen. Regresan y se insertan en el ámbito profesional a través de las diferentes posibilidades. Tenemos la revalida, que con éxito podemos decir que las universidades miembros de la UFAMED tenemos muy buenos porcentajes de aceptación, de aprobación en el examen de revalida, pero también hay otras posibilidades como el más médico, si hablamos del Brasil, y no podemos negar que también tenemos estudiantes que están en Europa. Ingeniera, porque en un porcentaje, ¿cuántos son brasileros en las carreras de medicina de frontera? Estamos hablando en frontera. Y estamos hablando de un 90%. No podemos desconocer que las ciudades gemelas prácticamente trabajan de manera colaborativa y hoy un estudiante puede tener un servicio de calidad al lado de su ciudad. Y al recibirse, este estudiante brasilero vuelve a su país y ¿cómo hace? ¿Cuál es el proceso? Ellos tienen, si hablamos del estudiante brasileño, ellos tienen posibilidades. Existe un programa que se llama Programa Más Médicos que incentiva a la mano de obra calificada, que en este caso es el profesional médico en sectores vulnerables del Brasil. Entonces, ellos automáticamente tienen esa posibilidad. Y también es el examen revalida, que es un examen universal que ellos tienen, en donde todos los profesionales, no estamos hablando solo de los brasileños, no nos olvidemos que también el Paraguay exporta formación de profesionales paraguayos que van al Brasil a rendir la revalida. ¿En qué consiste esa revalida, ingeniera? Para poder ejercer la profesión en el Brasil, el profesional médico tiene que pasar por un examen. Ellos se inscriben y tienen sobre todo dos etapas. La primera es una etapa en donde se comprueba la expertise, el conocimiento teórico, sobre todo normativo, que rige en el país brasileño. Y la segunda etapa ya es de habilidades, de competencias a través de ejercicios prácticos y de simulación. En un mercado donde se apoya o se trae 600 millones de dólares al año, ¿qué ustedes esperan como gremio del nuevo gobierno, del nuevo presidente electo Santiago Peña? ¿Qué ayuda esperan por parte del Ejecutivo? Bueno, sobre todo nosotros lo que esperamos es ser tenidos en cuenta. Ya nos hemos ofrecido en varias oportunidades para poder establecer mesas de trabajo de manera colaborativa. Somos conscientes de que la alianza público-privada es la salida para muchas de las políticas que pretendemos y que queremos que realmente se desarrollen
Y esperamos eso, esperamos una apertura, esperamos poder acercar nuestras investigaciones, poder acercar los estudios que estamos haciendo y sobre todo poder entender que juntos podemos cambiar esta marca país. ¿Por qué no ser conocidos en Paraguay como un país que exporta conocimiento, que forma profesionales para el Mercosur, que cambia la mirada y la etiqueta, el estigma de las ciudades de frontera? Nosotros como instituciones de educación superior podemos colaborar y de hecho lo hacemos y contribuimos. La universidad no tiene sentido si es que no ayuda y no colabora con su comunidad. Y la comunidad requiere y necesita de muchas ayudas en el ámbito de la salud. Nosotros podemos cubrir esas áreas en donde el Estado no llega, donde ellos no están pudiendo y nosotros podemos ser colaboradores, por supuesto, guiados con un plan estratégico que es lo que estamos queriendo y nos ofrecemos para participar y elaborar. Hace poco lo tuvimos al presidente de la ARP, el doctor Pedro Galli, y también hablaba de la marca país, de poder fomentar nuestra marca país. En el caso de marca país, con respecto a la carrera de medicina, ¿qué plan usted propondría para que ellos puedan acompañar? Y realmente me encanta la idea de formar, ¿por qué no ser un país formadores de médicos, de educación terciaria, superior? Bueno, como gremio, nosotros lo que proponemos es una mesa colaborativa. Nadie es dueño de la verdad, todos tenemos y podemos aportar. Como marca país, nosotros podemos transformar las cabeceras departamentales, por ejemplo, en polos de desarrollo educativo. Cuando hablamos de un polo de desarrollo educativo, ¿nos puede explicar, ingeniera, qué abarca ese polo? Bueno, ese estudiante es... imaginemos la ruta de ese estudiante que viene al Paraguay. Ese estudiante que viene al Paraguay muchas veces viene acompañado de su familia o viene solo, pero viene y se instala en nuestro país y apuesta por 5, 6, incluso 7 años de formación. Eso transforma toda una ciudad porque estamos hablando de servicios, estamos hablando de sector inmobiliario, estamos hablando del sector social, estamos hablando también de familias que se trasladan, podemos hablar de colegios, de todo un ecosistema que empieza a desarrollar las ciudades. Hoy podemos ver ciudades como Mariano Roca Alonso, podemos ver ciudades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, que están teniendo una transformación exponencial, un crecimiento exponencial. Y eso se debe mucho también a esas familias o esos estudiantes que están viniendo a estudiar. Tienen la fuerza de desarrollar una ciudad entera, es algo importantísimo. En este momento nosotros, por ejemplo, en algunas ciudades ya estamos teniendo el apoyo y la colaboración de los propios municipios, ¿verdad? En Ciudad del Este estamos formando parte del Consejo de Desarrollo del Este, incluso desde el directorio estamos colaborando con absolutamente todos los planes y proyectos que tiene para la ciudad. En Pedro Juan Caballero trabajamos muy bien con la Cámara de Comercio. Estamos siempre buscando acercar a la universidad a la comunidad, porque entendemos que los estudiantes, si bien es cierto, en su mayoría son extranjeros, no es menos cierto que ellos vienen y trabajan, conviven y ayudan y colaboran a nuestra ciudad. O sea, se vuelven parte de nuestro ecosistema de la ciudad donde ellos se instalan y forman parte del desarrollo económico de esa ciudad. Así mismo. Y también es importante entender, porque muchas veces la preocupación es qué hacemos con tantos estudiantes brasileños que vienen, decimos 40.000, decimos 30.000 estudiantes. La UFAMED trabaja muy de cerca para que estos estudiantes puedan regresar y trabajar en su profesión en sus países de origen. Nosotros hace poco apoyamos a un congreso que los propios estudiantes generaron para lo que es el proceso de revalida. Entonces, para nosotros también es muy importante que esos resultados sean positivos, que ese porcentaje de estudiantes que apostó por formarse en Paraguay trabaje muy bien en su país para que se entienda, se comprenda que nuestra función es la de exportar el conocimiento. Y vuelvo a insistir, muchos, más de 100 anual, son los paraguayos que también van al Brasil para la revalida. Ingeniera Natalia Duarte, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa a las 21 horas.